Estamos de vuelta, perdonen, ya estamos ocupando los datos móviles porque el internet aquí es una verdadera basura. Gracias. Sí, bueno, el lado bueno de esto es que no estamos financiados por ningún gobierno ni fuerza política, así que de hecho, pues, podemos decir que somos auténticos en ese aspecto, que no hay presupuesto, lamentablemente. Eso nos da libertad de expresión. Exacto. Si no hay presupuesto, no tenemos línea que seguir de alguna entidad bancaria o de alguna cuestión. Es muy interesante esta cuestión. Y próximamente va a haber sorpresas en Radio AMLO muy interesantes para todos los radioescuchas, bueno, para todos nuestros... ¿cómo podemos llamarle, Andrés? Pues esos cibernautas comprometidos políticamente. Exactamente. Con su país. Bueno, regresando a lo que estábamos, pues el sistema político suizo se presume que es uno de los mejores porque pues, Suiza es una de las mejores economías a nivel mundial, ha ocupado el 5º puesto por muchos años, si no me equivoco, pero de igual forma ha estado siempre en los primeros lugares, pero no solo en un sentido económico, sino que además del crecimiento económico que siempre ha experimentado Suiza, sabe distribuir esa riqueza muy bien entre sus habitantes, algo que en sistemas con tendencias más oligárquicas, más neoliberales, pues no ha sucedido realmente. A lo mejor ha habido crecimiento económico, por decir aquí en México, pero el repartir esa riqueza es lo que pues ha dado mucho que desear, porque esta riqueza se concentra muchísimo en muy pocas manos. Así y el resto de la gente no goza de esta riqueza, y esto en Suiza no ocurre afortunadamente para ellos, sino que el sistema político está adecuadamente diseñado para las necesidades de los suizos. Primero, pues para comprender un sistema político hay que comprender el ambiente en el que nació, y estamos hablando de que en Suiza pues hay sobre todo 3 poblaciones predominantes, ¿no? Una población étnicamente alemana, que es la mayoritaria ahí, otra francesa y otra italiana. Así es, los cantones, ¿no? Están divididos en estas áreas. De hecho, los 3 idiomas, 4 idiomas oficiales en Suiza, es el italiano, el francés, el alemán y el poque o el posh, no sé cómo se pronuncia. El francés es posh, el italiano es poque, no sé cómo sea. Sí, este sistema político ha tenido que adaptarse a una diversidad significativa, sobre todo pues de 3 grandes grupos étnicos y otros menores que tienen que convivir cotidianamente en Suiza. Que debe ser complicado. Complicado. Convivir con tres tipos de etnias diariamente. Es como si yo fuera mexicano y el de enfrente de mi casa fuera inglés y el del lado fuera francés. Son 3 culturas que llegan a chocar, ¿no? Cómo las estandarizas y cómo creas un país digamos estandarizado en ese aspecto. Sí, ahorita viendo el comentario de Diana Flowers, pues estamos hablando sobre el sistema político suizo y más tarde hablaremos del Banco Suizo. Son los temas que el día de hoy pues nos reúnen para conversar hoy, y sobre todo pues para tener para ustedes un contenido bueno. Esto obviamente lo voy a tratar de vincular con México para pues que esto no se limite a analizar un sistema político que resulta extraño para nosotros, o a lo mejor imposible, utópico. De hecho, este sistema político que tiene Suiza en ciertas cosas puede adaptarse perfectamente al nuestro y justo a ciertas propuestas de Andrés Manuel. Ya decía Edgar que en Suiza se dividen por cantones, 26 si no me equivoco. Así es. Esos cantones son tipo las provincias de Suiza, que a su vez se dividen en municipios, y cada cantón conserva una autonomía pues, realmente increíble, enorme. No, incluso hasta económica. En términos de impuestos, digamos, el cantón de, por ejemplo, Lugano paga menos o más impuestos que a lo mejor el cantón que está a un lado. Es como, no sé, planteándolo en la cuestión de México, es como si Álvaro Obregón pagara menos impuestos de ISR que a lo mejor Cuauhtémoc.
Exacto. O sea, algo así sería, ¿no? ¿Nos Ujú. puedes explicar más de eso, Andrés? Por supuesto, son, digamos, localidades muy pequeñas, territorialmente hablando, pero que concentran una población, sobre todo si hablamos de ciudades como Zúrich, Ginebra, Berna, pues con población significativa, o sea, para tan pequeño territorio. La cuestión aquí es que Suiza pues, no goza, nunca gozó de grandes recursos económicos, Sí, ¿no? por lo cual pues su sistema político se ve muy influido por este hecho. Le ha concedido autonomía, pues casi independencia, de hecho, a sus cantones, porque realmente, pues, centralizar el gobierno para que todos los grupos étnicos pues, estén fuertemente condicionados a las reglas del juego impuesto por un grupo, un sector, un centro, es imposible. O sea, necesitas concederle autonomía a todas esas personas que, como ya se decía, hablan idiomas distintos, tienen creencias religiosas distintas, costumbres distintas, o sea, completamente los usos y costumbres a veces pueden resultar incompatibles si los vemos así tal cual, Claro. pero precisamente para lograr esta cohesión debido a esta diversidad se le concede una gran autonomía a los cantones. En sí, Suiza, como un todo, tan solo tienen en común el ejército, las leyes superiores que están en la Constitución, porque de hecho cada cantón tiene su Constitución. Constitución, sí. Realmente son pocas las leyes que son para todos así de golpe, o sea Así que es. todo Suiza tiene que seguir. Y además, el ejército es lo que tiene en común la política exterior, Así es. pero en el resto de cosas no podemos hablar de lo mismo, o sea, cada cantón tiene su constitución, Así sus es. leyes para cobrar impuestos, derechos civiles, Así es. todo lo determina cada cantón de acuerdo a sus necesidades. No, incluso me parece es mejor que la República en muchas ocasiones, porque bueno, el nombre correcto de Suiza es Confederación Suiza. Confederación. O sea, es decir, es un grupo de federaciones Ujú. unidas. Espera, Ajá. es un grupo de federaciones unidas en las que, en las que nada más tienen pequeñas cosas en común. Digamos, la protección, la seguridad nacional es lo que pagan todos los suizos y es a lo que todos tienen derecho, ¿no? Incluso hay una cuestión muy interesante que todavía no pueden comprender muy bien sobre los ministros suizos. Son 7, pero no hay un presidente como tal. Exactamente, justo lo que me gustaría explicar, si nos están escuchando, no sé. Sí, tenemos sí. a 60 vamos a ver, 49 Ajá. si escuchas, bueno, Ok. viewers, no sé cómo llamarlo. Bueno, lo que menciona Edgar es que pues hay un parlamento que elige a 7 ministros Ujú. que pues están equitativamente distribuidos entre los grupos étnicos, o sea, realmente son muy representativos de los cantones a los que dicen representar. Y este grupo colegiado de 7 ministros realmente pues es una forma de llevar el gobierno muy práctica. ¿Por qué digo esto? Porque en teoría sí hay un jefe de Estado y de gobierno en Suiza que es rotativo, o sea, ese jefe de Estado y de gobierno tan solo dura en calidad como tal un año. Se van rotando entre los 7 Ok. y además esos 7 ministros no están pues mucho tiempo, perdón, en sus cargos. Según el parlamento es como pues van eligiendo a los ministros, como ellos se van rotando para ver quién representa a Suiza ante el exterior, pero realmente el poder de este jefe de Estado, jefe de gobierno, no es tan significativo, es algo ¿Simbólico? meramente es simbólico, es representativo, es tan solo para dar una cara ante el exterior, pero realmente no hay un poder ejecutivo tan concentrado, tan centralizado Como en como el México. que tenemos precisamente en nuestro sistema político. Pero Comparación. Ujú. tú ves, por ejemplo, un proyecto suizo o un proyecto político en suizo en México. No es por hacer menos, pero a lo que voy es, en Suiza el promedio de lenguas que se hablan es de 3 y 4 idiomas. O sea, en Ujú. general toda la gente habla
3 y 4 lenguas. Claro. En México no tenemos lamentablemente esa cultura, por así decirlo, de las lenguas. Incluso yo creo que el gobierno en México se ha encargado de echar para atrás el tema bilingüe y trilingüe. A lo que voy es que, digamos, en Suiza se respetó que cada quien hablara la lengua que quisiera. En México te impusieron el español como lengua oficial. Claro. Digamos, yo no puedo hablar náhuatl, me gustaría ser una persona que habla sí. náhuatl o otomí maya de una manera, digamos, materna, y sin embargo no puedo porque se nos impuso el español desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces, sí se podría dar un sistema así en México. Qué bueno que tocas ese punto, nomás le mando un saludo a Sofía, mi hermana. Saludos, Sofía. Saludo hasta La Laguna. Y bueno, ahora que tocas eso, pues hay solo ciertos detalles que pudieran adaptarse al caso mexicano. Es muy cierto lo que dices, ya la lengua materna impuesta por excelencia es el español aquí. Claro. O sea, sí, en teoría hay más de 60 lenguas indígenas en México, pero en un porcentaje muy reducido se hablan realmente. Y la gente que nace con esas lenguas, por lo mismo de que el sistema está muy centralizado políticamente y económicamente, pues se van perdiendo estas lenguas, o sea, todo está adaptado para que se hable español, las cosas se dirijan como siempre se han hecho, o sea, desde un centro político, por no decir, pues, la Ciudad de México. A lo que voy es que Andrés Manuel tiene unas propuestas muy buenas en este aspecto. Él mencionaba que tiene intenciones de descentralizar al país, las secretarías, ¿no? Las dependencias de gobierno. Sí. Entonces, o sea, yo siento que no hace falta que tengamos que tener creencias muy distintas, muy contrastantes, o hablar 3, 4 o 5 lenguas, idiomas así masivamente. Pero como en Suiza, cada región, cada estado del país tiene sus necesidades muy en particular. Y estas necesidades muchas veces no son atendidas porque el poder, aunque en teoría, según la Constitución, somos una república federal, políticamente todo está muy centralizado, todas las dependencias tienen su sede en la Ciudad de México, los poderes más importantes están aquí, los principales centros financieros, económicos también están aquí. Sí, la Ciudad de México es el centro financiero, económico, cultural, político, académico, social, político, creo que de todo, incluso me atrevería a decir de América Latina. Sí, en gran incluso. parte. Por ahí Sao Paulo nos está haciendo un poco la competencia, pero en general México es un referente en América Latina. Un saludo hasta Nueva York. Nueva York, están hablando desde Tlaxcala, hace rato vi, ¿qué otras partes del Estado de México? Por ahí también hay unos compañeros. Saludos al compañero Isidro que está por ahí viéndonos también en alguna parte de Álvaro Obregón, nuestro subsecretario de jóvenes aquí en la delegación. Morena y bueno, pues nada, seguimos, Andrés, perdón, disculpa. Bueno, no hay problema, pues estamos saludando a los mejores espectadores que puede haber, cibernautas. Bueno, continuando, pues las propuestas de Andrés Manuel son muy adecuadas en este aspecto, o sea, sin querer estamos adaptando un elemento importante, bueno, que nos falta mucho para parecernos a Suiza, claro, o sea, es obvio, es absurdo querer que México de un día para otro pues sea como Suiza, ¿no? Claro. Es imposible, pero podemos hacer ciertas adaptaciones, ¿no? Así ¿cuál es el promedio de estudios en Suiza más o menos? Promedio de estudios, pues siempre rebasando la preparatoria ha sido. Sí, realmente pues la escolaridad en Suiza ha sido muy alta y esto se ve reflejado en su índice de desarrollo humano. No ha bajado del 6º lugar desde hace décadas. Okay. Y precisamente el factor educativo es muy importante, pues para poder mantener un índice de desarrollo humano muy alto. Fíjate que justamente ahorita que tocas ese tema de la educación en Suiza, es muy importante la educación que reciben en Suiza porque creo que tiene mucho que ver con la civilidad. Me acuerdo que alguna materia en Suiza era justamente el tema de civilidad pública, que era como el cómo la gente tiene que comportarse en la vía pública o cómo tiene que comportarse la gente en la sociedad suiza.
y es una cuestión que los suizos tienen muy, muy apegado porque ellos se van mucho al referéndum. Me parece que en Suiza hay una democracia directa, ¿no? Que en la que tú nos puedes hablar un poquito más de eso, pero me parece que la gente elige mediante referéndums cuáles son las reformas que desea que se lleven a cabo para toda la Confederación Suiza y para el cantón. Claro que sí, exactamente, estamos hablando de una democracia directa. En México hablamos de una democracia, una república representativa. O sea, realmente nuestra democracia, si se le puede llamar así, se limita a cuestiones electorales. Es como si solo hubiera democracia cada 6 años, por ponerlo sencillo, ¿no? O cada 3, ¿no? Cada Locales. 3, a nivel local, no cada 6, a nivel federal. Y entonces, en Suiza lo que hacen es no limitarse a un sufragio, que de hecho el dato es que los suizos en promedio votan cada año 4 veces. 4 veces. O sea, 4 cada veces. 3 meses aproximadamente, 4 están votando. Cada trimestre, exacto. Una para elegir a sus representantes políticos y otras 3 para cuestiones legales, no iniciativas populares, que los suizos tienen muy bien esto establecido, que de cualquier cuestión política, legal, social, tienen un poder de opinión muy fuerte, una participación política altísima. Y sí, por referéndum pueden cambiar la ley que les plazca. O sea, la Constitución suiza no impone limitaciones sobre qué leyes cambiar y cuáles no. Habría que ver en México cuáles se pueden cambiar y cuáles no. Pero ya viéndolo así sencillamente, ¿cada cuándo celebramos referéndums aquí? Ah, pues cada 6 años, yo creo, en promedio. O sea, pues, sí, pero... Y a lo mejor y más, ¿no? O sea, realmente esta cultura de elegir por referéndums, de que se hagan plebiscitos, no existe aquí. O sea, nos limitamos a votar cada 6 años por un presidente, cada 3 por un diputado, cada 3 por un alcalde, no sé. Pero hasta ahí. Y muchas veces nos quedamos con la sensación de que a lo mejor esa persona que fue electa No nos para representa. ese cargo no está cumpliendo con las expectativas que nosotros le Hidalgo, pusimos. por favor, ponte las pilas, la delegada, gracias. Saludo. Saludo a la delegada. Si a alguien le pesa lo que estoy diciendo, no es mi intención herir sentimientos, Así es. tan solo decir la verdad, que muchas veces... Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera Es que también nos dan coincidencia. material para hablar mal de los futbolísticos mexicanos que en ocasiones son muy, bueno, no nos representan, ¿verdad? Y, continúa. Sí, entonces, en Suiza pueden revocar los mandatos con mucha mayor facilidad de lo que pudiera ser aquí. Y pueden hacer iniciativas populares que terminan pues haciendo del Parlamento un lugar donde pues más bien es el pueblo el que está activamente involucrado en estas cuestiones Pero que se quieren cambiar. hablamos de un pueblo culto, hablamos de un pueblo educado cívicamente, y hablamos aparte de un pueblo que está organizado y que está haciendo constantemente, viendo la mejora en comunidad. O sea, si hablamos de un comunitarismo, podríamos decirlo así, un comunitarismo, Bueno, de cierta forma, porque hay una mayor conciencia de comunidad y esto pues les lleva a preocuparse siempre por nuevas cuestiones, que si en el pueblo se va a poner una nueva escuela, un nuevo hospital, cuánto dinero le vamos a destinar a esa escuela o ese hospital. Si no estamos de acuerdo, entonces nos echamos para atrás mejor. O sea, siempre para estas cuestiones hay un ejercicio deliberativo, claro, siempre previo, ¿no?, a esto. Y cuando la gente cierra filas en torno a una causa, pues es muchísimo más fácil progresar, es muchísimo más fácil que la gente pues sienta que el hacer política sirve para algo, ¿no? Porque pues sí hemos visto últimamente, y es algo lamentable, que se ha desacreditado a la política bastante en México. O sea, sí hay razones, obvio, pero las razones dadas, o sea, hacen que la gente, no sé, a lo mejor por escándalos de corrupción, como se ha visto en Coahuila, en Veracruz, en Quintana Roo, en todos lados, o sea, realmente nadie se ha salvado, lamentablemente. Entonces vemos que pues en Suiza estas cuestiones no ocurren realmente, o sea, porque
pues la gente está muy al pendiente, pero su gobierno igualmente le da estas facilidades. Quizá, o sea, pues sí sea válido, ¿no? Decir, pues en Suiza realmente si comparamos con México son muy pocos habitantes. 15 Es un millones. territorio Oh. muy chiquito, ¿no? Muy pequeño es Suiza territorialmente. Además, o sea, la población ahí ni siquiera supera a la de la Ciudad de México. Sí, La ¿verdad? Ciudad de De México hecho, es mucho más poblada que Suiza, que otros si somos aquí 8 millones de países. personas, en Suiza son que 7 millones en Suiza. Sí, de Aquí hecho, somos como 8 y cacho, casi no 9. pasa de 8 en Suiza. Allá son 7. Y aquí de seguro pasamos ya de 8, no No, sé. entonces, hacía Ujú. un ejercicio que es que en Finlandia hay menos gente que... No, la cantidad de gente que hay en Finlandia es casi la misma gente que hay aquí en Iztapalapa. 2 Ujú. millones de personas. De Es una hecho, cosa así como súper brutal. brutal, sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, allá Ujú, lo equivalente a un municipio, una delegación en Suiza, ¿cuánta gente tiene? Sí, entonces, ujú. ¿qué 1000 o 500 personas? Quizás menos. Sí, pues no pasa de No 10,000 por pasará lo de 10,000 menos. por lo Ujú. menos. Y Suiza es un país primermundista, un país de De los vanguardia. más, ¿no? De los más, con más desarrollo humano, que como comentabas Ujú. hace rato, ¿no? Claro que sí. Y hay otro detalle, justo algo que posibilita que Suiza sea pues, un país tan estable, tan progresista, ha sido su neutralidad histórica, o sea Y la que banca. y la banca, que más tarde Edgar les va a hablar muy bien sobre esta cuestión. La neutralidad en Suiza es algo muy valorado porque, Ujú. por ejemplo, en las guerras mundiales, mientras el resto de Europa gastaba muchísimo dinero en partirse La madre. el hocico y, y luego después de matarse entre ellos, reconstruirlo todo, restablecer un ejército, reconstruir las Los ciudades, poderes. exactamente, así Claro. como retomar el control del sistema educativo, de todas las dependencias. Suiza no perdió recursos ni tiempo en esto. O Y al contrario, sea, se benefició porque era la que prestaba, exacto, o ¿no? sea, aparte, o sea, para variarle un poquito, salió ganando. Claro, Sí, quieres con esa. reconstruirte, no te preocupes, yo te presto Ujú, porque yo soy la banca. exactamente. Simplemente. Y Suiza pues ha concentrado un buen capital en estos años Claro. gracias a esto precisamente, su neutralidad, que no se involucra muy fuerte en cuestiones políticas y acaso pues en apoyar ciertas resoluciones de la ONU para imponer sanciones a ciertos países contra Rusia, lamentablemente, Bueno, ¿no? qué bueno que estamos diciendo, ¿no? Las sanciones de la ONU que Ujú, son, o sea, letras rojas y escriben en mayúscula, o sea, porque ujú, realmente la ONU es, justamente, en Perú, cuando estuve en Perú, hablaba ajá, yo con un ex diplomático de la ONU, él vivió en Suiza, no sé en qué parte se ujú. encuentra la ONU en Suiza, pero lo que decía, lo que comentábamos él y yo era que Ah, en Ginebra. en Ginebra, Sí. justamente en Ujú, Ginebra. Bueno, lo que él y yo decíamos era que la ONU es una institución que no tiene dientes. O ujú, sea, es decir, sí hace muchas sanciones, hace muchas cuestiones acá diplomáticas, pero ujú, realmente las sanciones los países se la pueden tomar por el arco del triunfo, ¿no? O sea, realmente no repercute en nada. Por eso es que ujú. cuando dicen que Suiza ha, ¿cómo se puede decir? Digo, Suiza, la ONU ha incrementado las sanciones. Digo, ¿qué significa ese incremento? ¿Escribir en rojo y en mayúsculas? ¿O cuál Ujú. es ese incremento, no? No, pues realmente han sido las presiones, el estrangulamiento económico que Estados Unidos ejerce por su Exactamente. cuenta, Oye, ¿no? es el Ujú, brazo geopolítico exacto. de Estados Unidos, ¿no? Sí, Por ahí también la lamentablemente. OEA es también otra, Sí. otro brazo Con la expulsión de Cuba y otras y de cuestiones, Venezuela, pues ¿no? se evidencia muy bien esto que estamos El diciendo, imperio, como siempre. el imperio. Y entonces Suiza, o sea, pues no manda a su gente a matarse a otro lado, ¿no? Claro. Pero bueno, otra cosa que a lo mejor a muchos no les gusta es que como en Israel, pues el servicio militar es obligatorio ahí, o sea, si Ah, eres sí. ciudadano suizo, tienes que cumplir por ciertos años cada mes, son como 15 años de servicio, algo así, un servicio militar obligatorio, ¿no? Y esto, bueno, pues a lo mejor será un detalle ya Sí, más ajeno, ¿no? Así ya son claro. cuestiones de defensa y en eso no quisiera meterme Oye, pero ¿qué mucho. es el servicio militar en Suiza? Porque digo, o sea, aquí en México, que somos un país pacífico, el Ujú, servicio militar es ir a barrer cuarteles. ujú. Allá en Suiza, ¿qué es? Porque digo, allá, si todos somos pacíficos, suizos son, vamos, son más pacíficos que nosotros. Sí, pero
aunque no vayan a morirse a otros países, sí le dan muchísima importancia a la Ok. cuestión defensiva. O sea, no tienen un ejército para invadir otros lugares o participar en intervenciones como en Irak o en Afganistán, pero sí están muy bien equipados para defenderse. Su servicio consiste en saber manejar armas, poder portar material bélico. Y entonces, pues sí, Suiza no tiene un enfoque muy ofensivo en cuestiones militares, Claro. pero sí muy defensivas. De hecho, tienen los mejores búnkeres del planeta, o sea, saben Ujú. cómo defenderse de ataques nucleares, de invasiones extranjeras y todo. Y, o sea, pues no parece ahora que Suiza sea un país inofensivo propiamente dicho, o sea, es neutral, Claro. pero claro que pues va a sacar los dientes, las garras para defenderse, ¿no? Fíjate que Y justamente ahorita ujú, comentaba un comentario que vi, hacer un poco de interacción con los internautas que nos están viendo, es que decían que en México eh, los campos están olvidados, el cultivo está olvidado en México. ujú. ¿Cómo está eso en Suiza? ¿En Suiza sí hay producción de campos? Bueno, empezando porque en No, Suiza no hay campos. ni el 20% de la tierra es fértil. Ellos han adoptado otras medidas, ¿no? De comercio libre, pero desde hace más de 100 años, Ok. no desde los 80 como se ha visto con el neoliberalismo estadounidense, sino que ellos ya desde hace mucho tiempo comercian libremente con otros países, por lo mismo de que su suelo es una miseria, o sea, hay que decirlo, pero pues ellos han sabido desarrollar un sector industrial buenísimo, Y de hacen, médico también, las sí, farmacéuticas están en Suiza. Y aquí, farmacéuticas, justamente, esto va relacionado al siguiente comentario que nos pone Nicasio Periáñez, Periáñez, ajá, donde justamente dice él que cómo es posible que México tenga tantos recursos naturales, muchos más que Suiza, obviamente, ujú, y vamos, que estamos de la fregada, ¿no? Pues eso se debe a los vendepatrias que tenemos como políticos. Pero más allá que eso, ahorita que tú me comentas del sistema que tienen ellos de libre mercado, es decir, ellos agarran el libre mercado y sacan lo mejor de él, ujú, adaptado a ellos. exacto. En el caso de México, estamos copiando un sistema al Ujú. estilo gringo, una copia igual, un copy-paste, Ajá. y lo adaptamos a México creyendo que nos va a solucionar la vida. Exacto, un saludo para California y para todos los que nos están viendo. Justamente el sistema económico y político suizo están Gracias, Nicasio. completamente adaptados a sus necesidades. Nosotros solo tomamos un recetario estadounidense, o sea, ni siquiera podemos decir que en México hay neoliberalismo, o sea, es completamente solo como si hubiéramos agarrado los defectos del capitalismo y lo bueno lo hubiéramos dejado así, fuera, o sea, siquiera nos hubiéramos llevado el pastel completo, absolutamente Sí, lo no. bueno y lo malo. Aquí Ujú, más nos llevamos lo malo entonces del neoliberalismo. ujú, Y tú, exacto. la vez pasada, no sé si recordarán los internautas, pero Andrés estaba comentando justamente una cuestión muy interesante que ya no pudimos abordar más porque nos fue el tiempo, pero era, el neoliberalismo es un concepto, o sea, la palabra neoliberalismo que tú estás en contra Ujú. de ese concepto o no es lo mejor. Bueno, no Explícanos. estoy completamente en contra Desnaquízame, por de favor. del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo adaptado a tus necesidades más básicas, más particulares, puede ser hasta algo bueno. El problema es que, como ya mencionábamos, tomamos un recetario estadounidense, europeo a lo mejor, que no tiene nada que ver con nuestras particularidades, con nuestras necesidades. Y este sistema, pues realmente no ha servido más que para centralizar el capital. O sea, La acumulación de capital. Ajá, o sea, la organización política incluso lo manifiesta. En México estamos muy centralizados políticamente. O sea, si no, a lo mejor pudiera estar estudiando ahorita allá en Torreón, en mi tierra, ¿no? Así en la comarca lagunera. Y ahí les mando un saludo, que ahí están saludando también Liz a Rivera. mis paisanos laguneros. Y Viviana, ¿qué? Viviana Nava, Dircio Nava Dircio desde Nava. California, un saludo para California también. Bueno, está muy centralizado, o sea, ferozmente. El federalismo aquí realmente no ha sido un hecho. O sea, si acaso nomás ha servido para que los gobernadores roben No, más dinero. incluso el federalismo es un sistema político que Ujú, hemos también hecho copy-paste de Estados Unidos, porque ujú. realmente la división política mexicana no es así. No. Esa fue una copia gringa, ¿no? Realmente.
¿Tú sabes más del tema de cómo fue que copiamos ese tema político? Sí, porque realmente pues, México siempre, cuando se independizó, buscó reconocimiento internacional, casi llorando a gritos, ¿no? De rodillas, ¿no? Así porque éramos un país francamente inestable en el siglo XIX, Claro. llenos de guerras por doquier, o sea, si no era una cosa en un estado, era un golpe de estado en la capital, o Cada era quien guerra con en un su, estado. cada Ajá. quien con su moneda, ¿no? Claro. Y en ese aspecto México está muy desagregado. A lo mejor el sistema político mexicano respondió a una necesidad histórica justificable con el prismo, así el sistema político mexicano como lo conocemos ahora del siglo XX, XXI para acá, Ok. pues se centralizó precisamente porque en México solo había guerras en todas partes y muchos estados, muchas provincias amenazaban con abandonar la Unión Mexicana porque, pues precisamente, o sea, sus necesidades se veían insatisfechas, no se sentían tomados en cuenta, Claro. el poder estaba muy centralizado. El PRI por lo que optó y Porfirio Díaz y los gobiernos próximos, pues fue por una solución autoritaria. O sea, realmente la democracia en México no podía darse. Entonces adoptamos un sistema autoritario, pero para recibir reconocimiento de Estados Unidos, hasta el nombre les copiamos, Estados Unidos mexicanos. Ah, o sea, nosotros vemos a ellos. Ajá. Ay, híjole, qué O mal sea, me siento en este momento. Por recibir el reconocimiento de una potencia que nos protegiera, pues fue que hasta el nombre les copiamos. Así Papá Estados Unidos. la organización política está moldeada conforme a los intereses estadounidenses. O sea, hasta el nombre les copiamos. Lo único que nos falta es tener bases militares. No, ya las tenemos. Bueno, ¿no? ya las tenemos de seguro, ¿verdad? Sí, por ahí. No, de hecho, incluso creo que hay una ley ya que la gente, los militares gringos ya pueden pasar con armas de fuego al territorio mexicano, lo que viola totalmente nuestra soberanía. Lamentablemente. ¿No? Es como la España de Franco que España de para no desaparecer su régimen Así es. tuvo que subordinarse a Estados Unidos. Sí. Porque las potencias del eje perdieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces Franco ya no le quedó otra alternativa más que adaptarse a los caprichos de Estados Unidos. Decirle, mira, así déjame aquí gobernar en España, pero reconóceme, así si quieres adapto tu agenda anticomunista, odiaré a la URSS junto contigo, ¿no? Así todos los rojos son una criatura del mal, casi. Y entonces Andrés y yo no podemos entrar a España. Ajá. No, no es cierto. Entonces Andrés y yo no podemos entrar a España. Ahí sí, hay un sector de la audiencia que nos vea desde España, igual, un saludo, un abrazo. Saludo, tíos. Y bueno, continuó, en España esto sucedió, o sea, Franco se vio en la nada y su único recurso fue para mantenerse en el poder, subordinarse a Estados Unidos. Algo similar ha pasado con México. O sea, la inestabilidad política sufrida en el siglo XIX fue tan grande, o sea, que un gobierno aquí era imposible. Entonces, los liberales con Benito Juárez tuvieron que someterse, igual como Franco, subordinarse a los Estados Unidos para poder sobrevivir. Es entonces como adaptamos el sistema liberal con Juárez. En este caso, digamos, Maximiliano era liberal. En este caso, no era conservador. Bueno, de facto sí. Bueno, fue es que hay una cuestión, porque era más liberal que Ajá. Benito Juárez. Pero aquí era una cosa muy interesante, porque mientras unos, que son los que apoyaron a Benito Juárez, pactan con los gringos, como que a Maximiliano no le gusta mucho esta idea de pactar con los gringos. Como que él lo ve un poco más en la resistencia de decir no, y es por eso que Estados Unidos siento que a cierto punto presiona para quitar a Maximiliano y para que lo manden a fusilar. ¿Eso es correcta esa visión que tengo? ¿Puede ser correcta? Correctísima. ¿Por qué? Porque Maximiliano sí fue más liberal en un sentido más auténtico. Él, de hecho, defendió muchísimo más a los indígenas que el propio que Juárez, el mismo Juárez, siendo indígena él, zapoteco. Y bajo otra cosa, aparte, Maximiliano tenía ideas, y una de ellas que se llegó a cumplir fue traducir el diario oficial de la Federación en varias lenguas de México. Y el tipo hablaba náhuatl, hablaba tomí, o sea, aparte de hablar italiano, francés, alemán, no sé cuántos idiomas hablaba, también ya había aprendido a hablar náhuatl, tomí, y por ahí creo que mixteco, una cosa así. O sea, es decir, había más apertura,
con Maximiliano que con el mismo Juárez, Ujú. ¿no? Un detalle, para los comentarios nocivos, déjenlos ahí, no les pongan atención. Realmente, ¿Hay comentarios nocivos? sí, Es que por no ahí se alcanzo a ver. escapó uno, pero no se preocupen, ustedes no hagan caso a la gente que entra a molestar. Es mucho más fácil que desistan de hacerlo si no les prestamos atención. Nosotros tenemos aquí nuestro espacio, ustedes igual son bienvenidos para escuchar un concepto distinto a lo mejor al que ustedes tengan. Si es que tienen alguno. ¿Ya tienes Twitter, por cierto, Andrés? Ah, sí, mi Twitter es arroba, bueno, se los escribo después porque hasta se me olvidó de que Vale. lo retomé apenas. Vale, porque si alguien de ustedes del público quiere venir un día con nosotros a grabar o quiere venir un día con nosotros a hacer una cápsula, a comentar alguna cuestión, nos puede escribir ya sea a Radio AMLO, ahí la página de Radio AMLO, un inbox nos pueden mandar, o directamente a mi Twitter, yo soy Edgarico, y bueno, el Twitter del compañero los que debo. nos los debe porque lo acaba de Reabrir. reabrir. No soy muy bueno con Twitter ahí, pero ya aprenderé. Ok. Pues sí, ustedes no se preocupen, aquí pues, estamos para conversar. Y entonces, pues si alguien tiene una visión diferente, es muy válido. Claro. O sea, pueden manifestarlo. Pero eso sí, pidamos pues respeto. Y pues quien no le guste esto, pues puede después discutirlo con nosotros en otro espacio, así, con mejores palabras. Y qué bueno que se dé el debate, porque es lo que a final de cuentas alimenta la democracia. Exacto. El debate alimenta la democracia y nos da diferentes puntos de vista. Por ahí los filósofos griegos decían que la única manera de llegar a la verdad era haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Cuestionando. Y cuestionando. Y era la mayéutica, me parece, ¿no? De Sócrates. Ajá, exacto. Y bueno, ahora sí retomando, ¿El tema? pues sí, Maximiliano fue mucho más liberal que Juárez. Ups. Aunque él representara a los conservadores, Maximiliano realmente pues promulgó leyes que defendían a la comunidad como todo. O sea, porque realmente con el liberalismo, entre comillas, el juarismo, lo que se hizo fue desmontar a la iglesia, que tiene puntos muy positivos, o sea, no lo niego, pero... ¿Cómo cuál? Perdón, ahí sí yo totalmente estoy en Ajá. contra de que haya puntos positivos de la iglesia. No, me refiero a desmontar a la iglesia. Ah, perdón, sí, Ajá. no, eso sí estuvo totalmente de acuerdo, sí. Sí, el único detalle aquí es que junto con las propiedades de la iglesia, y esto no lo mencionan los libros de historia, han vivido engañados toda la vida, lo siento, pues también se desmontó a las comunas indígenas. O sea, así como expropiaron las tierras de la iglesia, que bien por eso, o sea, estoy de acuerdo, pero lo que ya no estuvo bien fue violar la autonomía que se les negó al final a los pueblos indígenas, o sea, sus tierras fueron confiscadas, los despojaron. Entonces, pues a los indígenas se les dejó virtualmente sin derechos, sin tierra. Si se parece a nuestra realidad actual, o sea, es real. Esto sigue pasando desde Juárez. Las comunidades indígenas han sido despojadas de sus tierras. Bueno, ahora se llaman las mineras, ¿no? Son los que despojan a los indígenas de sus tierras. Y de hecho, una cuestión aquí es que las canadienses y los emporios mineros gringos y del imperio están y quieren los recursos de varios países de América Latina, porque somos los países que más recursos tenemos. Y es por eso que tenemos el problema en Venezuela. ¿No? Ah, ya me acordé de mi Twitter, @Andreyev1. Pero igual se los escribo porque... Andreyev, no, bueno, súper... Tengo una obsesión soviet. con cuentas así de difícil nombre, no sé por qué, así, Y pues sí, o sea, es una tendencia desde el siglo XIX que no nos podemos arrancar todavía. O sea, estamos muy atrasados en ese aspecto. Y Suiza, en este aspecto, también pues ha sido muy progresista, o sea, su sistema político está completamente adaptado a sus necesidades presentes y muy particulares, no solo de su país, sino de cada provincia, de cada cantón. Okay. Entonces en México esto no ha sido así, o sea, hemos adaptado, entre comillas, sí, pues sistemas, recetas de otro lugar, así impuestas por una potencia más fuerte que nosotros, que antes de prestarnos su reconocimiento, si se le puede decir así, pues nos invadió, nos quitó la mitad de nuestro territorio y como si fuera poco, o sea, para no desaparecer como país,
nos vimos obligados a aceptar sus fórmulas políticas, económicas, pero este liberalismo se ha limitado a ser algo meramente financiero a nivel macro, o sea, realmente el liberalismo que nosotros hemos llevado desde el siglo XIX no ha incluido libertades personales, Sí, no. o sea, si acaso solo en el papel y muy apenas, o sea, no son respetados los derechos humanos en nuestro país y desde hace mucho tiempo, pero de 2007 para acá, esto se ha multiplicado exponencialmente, o sea, a un nivel atroz. No hay seguridad social para la gente. No puedo estar seguro de que mis derechos humanos saliendo pues de mi casa sean respetados No, y ni en tu plenamente. casa, a final de cuentas. Ajá, exacto. Tenemos un sistema que donde es una concesión la propiedad privada en México. O sea, nuestras casas, por ejemplo, mucha gente dice, es mi casa. Pues sí es tu casa, pero en lo profundo o digamos en la parte más cuestionable no lo es. Porque estás pagando un predial que te da el derecho a tener la concesión de tu casa. Pero si el día de mañana tienen que pasar un puente por encima de tu casa o por ahí, evidentemente te pueden quitar sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y te puede comprar el Estado, te puede expropiar el Estado, muchas cosas. Y eso es lo que le pasa a los indígenas, ¿no? Les dicen, ¿sabes qué? Tengo que tomar esta tierra para sacar oro, sacar minerales, pagar el 2% de impuesto, que es lo que pagan las mineras, contaminar demasiado y en exceso ríos y lagos. Y le ha pasado a mineras mexicanas como como esa de minera, la de México, como Grupo México le ha pasado, que ha contaminado ríos y lagos en el norte. Y al final de cuentas no han resolvido el problema de la cuestión de la concesión de la propiedad privada, ¿no? En Morena dice, y Morena tenemos la idea de tener la propiedad privada no como una concesión, sino como un derecho humano. Exactamente, o sea, la propiedad privada realmente en México ha sido un capital social con carácter de clase, como diría Marx. Así es. Si hay marxistas me corrigen, pero yo lo he visto así, que realmente la propiedad que decimos nuestra, sí, privada, que nos hemos granjeado con nuestro esfuerzo a lo mejor, no es nuestra realmente, nunca lo ha sido, o sea... Nunca lo será. Nunca. Bueno, si seguimos igual. Qué triste. Si seguimos igual, claro, esperemos que Andrés Manuel haga la diferencia este 2018. Entonces, pues sí, o sea, realmente nuestras propiedades, nuestras, así entre comillas, pueden desaparecer en cualquier momento. En cualquier momento, como en 2008 o en 1929 o en 1973, todo lo tuyo puedes dejar de serlo y te pudieras estar aventando de tu edificio mañana a la primera hora, lamentablemente. Si el día de mañana encuentran petróleo bajo de tu casa, en 5 minutos te pueden expropiar, ¿no? Entonces mejor si encuentras petróleo o algo así, ni digas nada. Y bueno, no sé si ya tocamos mucho la cuestión política, sobre todo por el tiempo, me gustaría igual pasar ¿Qué hora es? al otro tema. Ah, ya van a ser las 9. Sí. Ah, pero todavía tenemos tiempo. Pues bueno, el tema aquí que justamente saltó hace como 15 días aproximadamente, el tema económico de Suiza, y es por eso que este programa se está orientando, o lo quisimos orientar a Suiza, aunque ahorita ya tocamos ya varios países. Pero un tema muy interesante es que el Banco de Suiza, el Banco Central de Suiza, está comenzando a comprar acciones de las empresas. Todos dirán, bueno, pero pues ¿qué tiene que un banco central compre acciones o compre instrumentos que puedan generar dividendos? El tema es que en la política, digamos, monetaria, la política económica, realmente un banco central, su función no es comprar, o sea, no es un banco de inversión ni es un banco comercial. Su función como banco central es prestarle al gobierno en última instancia, como última salida, y velar por la paridad cambiaria de la moneda en cuestión, de la divisa en cuestión. En este caso, el Banco de Suiza hace todo eso, pero aparte hace un plus. Resulta que dice, bueno, tengo reservas de no sé cuántos miles de millones de francos. ¿Qué pasaría si yo llegara con ese dinero a comenzar a comprar en las bolsas de valores acciones de Apple, acciones de no sé, Ford, acciones de Facebook, no sé? Ahí se sale por completo de su esquema o de su política cambiaria, que es para la que fue diseñado un banco central, y comienza ya a especular en bolsa, lo cual ya estamos hablando de un banco central, pero de inversión a la vez,
Y estamos viendo que incluso si en un momento se deciden hacer, que no dudo que lo hayan pensado y que incluso lo estén haciendo ya, pero es que el banco comienza a imprimir papel moneda para comprar acciones de las empresas. Entonces, eso sería el fin, desde mi punto de vista, o sería un cambio muy drástico en las finanzas y en los temas económicos mundiales. Porque de pronto tenemos un banco central que puede imprimir tanto papel moneda como lo desee y puede comprar tantas acciones quiera porque puede seguir imprimiendo papel moneda como loco. Y no habría ningún banco comercial, ni JP Morgan, ni Merrill Lynch, ni UBS, que es un banco incluso suizo, que pudiera hacer eso. Porque el único que tiene la concesión para imprimir papel moneda es el Banco de Suiza. Ellos utilizan franco suizo, ¿verdad? Vale Así más es. o menos lo mismo que el dólar, ¿me equivoco? Más o menos están sí. Y la deuda de Suiza es cero, Y prácticamente. no dependen para nada del Banco Central Europeo como el resto de Como Europa, el resto ¿verdad? de Europa, exactamente. Ujú. Lo cual deja muy, muy bien posicionada a Suiza, pero sí estamos ante un cambio, un posible cambio en las finanzas internacionales. Tenemos un mundo que cada vez desde mi punto de vista está más loco económicamente hablando, bueno, y también en otras áreas, porque ya no se entiende qué es lo que está pasando, eh, donde ya incluso Venezuela ya saca también el petro, que hablamos la vez pasada, es una moneda que va a estar basada o va a estar respaldada en commodities y en petróleo de Venezuela, donde ya comienzan a salir nuevas monedas, nuevas divisas, nuevos intereses, y el mundo comienza a cambiar de forma financiera, ¿no? Yo siento que cada vez estamos más cerca de un comunismo mundial. Ujú, Yo de siento hecho. que de allá venimos del comunismo y hacia el comunismo vamos. Pues sí, a la forma de vida comunitaria, por lo menos. Comunitario, Ujú. exactamente. Sí, pero el individualismo pues se ha mal formado últimamente. Así Y es. pues sí, o sea, es menester, es una tendencia histórica, o sea, lo pueden comprobar por la experiencia histórica que vamos hacia una forma de vida pues, más comunitaria, o sea, que no se limite a mis prioridades individuales, Claro. utilitaristas. Claro. Ujú. No, y justamente, por ejemplo, también el tema de las finanzas es que en la agenda de varios partidos que eran de derecha, como en este caso el PAN, ya están queriendo meter en un muy mal sentido Ujú. la renta básica universal. Por ejemplo, dicen, es que en Finlandia hay renta básica universal. Ok, sí, pero al señor Ricardo Anaya le respondo de la siguiente manera. En Finlandia, la mayor parte de los trabajos están automatizados, es decir, las máquinas producen por la gente. Por lo tanto, los empleos, digamos, de industria y los empleos que se requería la mano de obra finlandesa o de los seres humanos, pues cada vez comienza a ser reemplazada por la mano de obra de máquinas. Entonces, digamos, si yo produzco 100.000 computadoras para el mercado de Finlandia, ¿quién las va a comprar si no tengo una renta básica universal? Porque no me la van a poder comprar los desempleados, ¿no? Ujú. Eso, si Exacto. lo aplicamos aquí en México, provocaríamos una inflación, porque tendríamos que la gente que trabaja una renta básica universal aparte, lo cual provocaría que hubiera más demanda de productos, y al haber más demanda de productos y menos oferta, comenzaría a haber una inflación en todas las áreas, porque entonces tendríamos más dinero para gastar y podríamos tener más, bueno, y la inflación subiría monstruosamente. Monstruosamente. Lo que le pasó a Venezuela, que la inflación en Venezuela fue hecha adrede por el imperio. ¿Qué ocurre en Venezuela? Ocultan la comida, ocultan todo tipo de productos y servicios que aunque los tienen, no los quieren sacar a la venta, y comienza a haber una demanda de los productos. No los quieren vender y la demanda comienza a subir, a subir, a subir, con ello la inflación y con ello el precio de todos los productos. Ujú. En México lo que está planteando en ese momento el PAN y Ricardo Anaya, para ser exactos, es una verdadera tontería populista. Aparte de todos los que se quejan de que nosotros somos populistas, realmente ellos son los populistas en este caso, Ujú. ¿no? Porque plantean una idea que es errónea, que no funciona en México y que México todavía no está preparado para esa, ¿cómo podemos decirlo? Para esa nueva forma de vida o Claro, o forma sea, económica. esta medida es inadaptable por las condiciones que ya explicó Edgar. Así es. Y sí, o sea, pues justamente es la misma mecánica adaptar el recetario de Alex alguien Pablo, más. que cuánto nos pagan por la propaganda. Ah, Ay, ay, bueno.
los azules, vamos a llamarle así porque para que no haya problemas con la propaganda. No nos pagan nada, somos completamente independientes. Ajá, gracias. Adiós. Al destino, adiós a lo que crean ustedes. Pues nada, creo que el día de hoy nuestro programa de A la Zurda ha terminado. No se olviden que el próximo domingo vamos a estar aquí en punto de las 8 de la noche. De 8 a 9 es nuestro horario. ¿Que ya son 9? Pues son las 9, 9:05 casi. Entonces, pues nada. Hasta aquí dejamos el programa de hoy y los esperamos el próximo domingo en torno de las 8 de la noche. Les agradecemos muchísimo su atención, su disposición para estar aquí como muy buena audiencia. Pues les mandamos un fuerte abrazo, saludos y bendiciones desde donde quiera que nos estén viendo. Pues los esperamos igualmente aquí en el programa el próximo domingo. Chao. Chao, hasta luego. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Ja, ja, ja. Y seguiré esperándote con la sonora dinamita. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no. Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.